En el video anterior dimos la introducción de las 7 cartas enviadas a las 7 iglesias del capítulo 2 y 3 del libro del Apocalipsis. En este video comenzaremos a examinar esas 7 cartas empezando en el capítulo 2, verso 1, con la carta enviada al ángel de la asamblea en Éfeso. Abran sus Biblias al Apocalipsis capítulo 2, verso 1, y dice: escribe al ángel. Permítanme señalar que en las epístolas del apóstol Pablo no leemos nada acerca de un ángel que tenga que ver con las iglesias que él mismo plantó, pero la palabra ángel sí se encuentra en relación con el servicio en la sinagoga. Ahí, en la sinagoga, había un oficial con el título de Shaliach Sibur. En el idioma hebreo, Sibur significa asamblea y Shaliach es el ángel o el legado de la asamblea y líder del culto divino. Shaliach viene de la palabra Shalach, que significa enviado, mensajero y ángel. Ahora, el oficial principal era el arquisinagoga, y después de él venía el Sheliach Sibur, o el ángel de la asamblea, el cual era el portavoz de la congregación, y su deber era ofrecer oraciones públicas a Dios por toda la congregación. De ahí viene su título porque, como mensajero o como ángel, hablaba a Dios a favor de ellos. Ahora bien, cuando tenemos estas verdades en nuestras manos, ¿por qué inventar la noción de que el ángel es equivalente al obispo cuando no hay ni un pedacito de evidencia históricamente acerca de eso? En otras partes del Nuevo Testamento, sí se habla claramente de los obispos, pero no en el sentido moderno de la palabra. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, verso 28, Filipenses capítulo 1, verso 1, Primera de Timoteo capítulo 3, verso 2 y Tito capítulo 1, verso 7. Continuemos. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia. Aquí nuevamente los traductores nos desvían, porque cuando la palabra original eclesia en el Apocalipsis la traducen iglesia, y la palabra sinagoga en Apocalipsis capítulo 2 verso 9 y Apocalipsis capítulo 3 verso 9 la interpretan como la iglesia. Aquí se está jugando a la ligera con las palabras que el Espíritu Santo habla y que Él usa no solo para su revelación, sino para nuestra instrucción. Permítanme mostrarles otro ejemplo para que quede más claro. Abran sus Biblias a la epístola de Jacob, más conocido como Santiago, al capítulo 2, verso 2. Noten la diferencia. Aquí los traductores tradujeron la sinagoga griega como congregación en lugar de sinagoga. Y en Santiago, capítulo 5, verso 14, noten esto, la tradujeron iglesia en lugar de asamblea. Ahora bien, miren en sus pantallas y entiendan esto. El pasaje de Santiago capítulo 2, verso 2, nos muestra cuál era la naturaleza de la asamblea. En el capítulo 5, verso 14, escuchen esto, era la congregación reunida en la sinagoga, y no hay razón por la que no deba interpretarse así en las 7 epístolas de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Entonces, la palabra sinagoga en el Apocalipsis marca estas epístolas como judías, y la sinagoga de Satanás está en oposición a las otras 7 asambleas.
Continuemos en Apocalipsis capítulo 2, verso 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. En primer lugar, nadie puede poner esta epístola al ángel de Éfeso a un lado de la epístola escrita por el apóstol Pablo a los Efesios y pensar ni por un momento que pueda referirse a la misma asamblea. Ahora, esto no es un caso ni de argumento ni de opinión, porque es una realidad. Lean las dos epístolas por ustedes mismos, una tras otra, y observen la posición de gracia, no por obras. No por obras, dice aquí, porque es un favor inmerecido. Ahora noten la diferencia, la posición de obras en la epístola en el Apocalipsis. Dice, haz las primeras obras, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. En la epístola del apóstol Pablo a los miembros del cuerpo del Cristo en Éfeso, Dios les habla a aquellos, a todos aquellos que están en el campo o en la esfera más elevada y privilegiada de gracia, es decir, en los lugares celestiales, en el Cristo, sobre todo principado y potestad. Pero aquí, en el Apocalipsis, no hay bendición excepto para los vencedores. Continuemos. Apocalipsis capítulo 2. El resto del verso 1 dice, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, como en el capítulo 1, verso 16. Y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, como en el capítulo 1, verso 13. Dice esto, consideremos este andar en medio, porque seguramente es una referencia al libro de Deuteronomio capítulo 23, verso 14. Eso es Sefer Devarim, capítulo 23, verso 14, en donde dice, Ki Yahvé Eloheja, Mitejalek Bekerev, pues Yahvé tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y entregar tus enemigos delante de ti, y será tus campamentos Kadosh, santos, y no se verá en ti inmunda cosa y se vuelva de en pos de ti. ¿Notaron eso? El propósito de este andar es el mismo propósito en el Apocalipsis, eso es, en el día del Señor, Yom Yahvé. Entonces, aquí, en el Apocalipsis, Hamashiach, el Cristo, anda en medio, como también se menciona en el libro de Levíticos, capítulo 26, verso 12, y sus ojos ven y descubren las cosas inmundas en los campamentos de estas 7 asambleas. Por esa razón les dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 2, yo conozco tus obras. Ahora, este también es el principio en el cual Adonai Yeshua tratará con el remanente de Israel. ¿Cuándo? En el día del Señor. Pues noten como dice en el profeta Isaías, capítulo 66, verso 18, dice, porque yo conozco sus obras. ¿Notaron eso? Yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi esplendor. Eso es mi gloria. Ahora, el contexto de los versos anteriores, eso es los versos 15 al 17, muestra la condición de estas obras. Y el tiempo, noten que también muestra el tiempo en que el Señor tratará con ellos. Volviendo al Apocalipsis, capítulo 2, verso 2. La mayoría de las 7 epístolas comienzan con esta misma declaración en cuanto a las obras y se relacionan con Isaías capítulo 66, verso 18. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Noten cómo se relacionan estas 7 epístolas con el resto del libro del Apocalipsis, porque esta paciencia
Es la paciencia a la que se refiere en Apocalipsis capítulo 13, verso 10, cuando dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y los santos son los creyentes sagrados y sin culpa por los méritos de la sangre de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach, el Cristo. Y de nuevo en Apocalipsis capítulo 14, verso 12, dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Notaron eso? Los que guardan los mandamientos de Dios, es decir, las obras habladas de Dios y la fe de Yeshua. Ahora, la proclamación en esta epístola de Apocalipsis capítulo 2, verso 2, se refiere a la condición de las cosas en el día en que se cumplirán las cosas escritas en este libro. Continuemos. Los versos 2 al 4 dicen, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta última parte es muy importante porque hace mucho énfasis en el original. Dice, has dejado tu amor, tu primer amor. Pero lo que tenemos aquí es una referencia al profeta Jeremías, capítulo 2, versos 1 y 2, donde Elohim ordena a Jeremías a comenzar su profecía recordando al pueblo acerca de esta verdad, diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Yahvé, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, noten esto, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en Aretz no sembrada, en tierra no sembrada. A esto también se refiere el profeta Ezequiel, en el capítulo 16, verso 8 en adelante, el día en que Yahvé puso su amor sobre ellos y los eligió, no por ser grande número, sino porque Yahvé os amó, como también se nos dice en Deuteronomio capítulo 7, versos 7 al 9. Volviendo al Apocalipsis capítulo 2, verso 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Esta expresión sería rara, sería muy rara si se dirigiera a los que han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Cristo, de Efesios capítulo 1, verso 3. Escuchen esto, nada podrá causar a que pierdan tales bendiciones, porque están, noten aquí, en los lugares celestiales y están en el Cristo, en donde nadie puede tocarlos ni arrebatarlos, ni a ellos, los creyentes, ni a las bendiciones. Ahora, el arrepentimiento tampoco puede conseguir esas bendiciones, porque son un regalo de Dios para su iglesia. Y sus regalos y su llamamiento son sin arrepentimiento, como se nos dice en la epístola a los Romanos, capítulo 11, verso 29. Entonces, aquí en Apocalipsis capítulo 2, verso 5, la asamblea a la que se dirigen tales palabras no puede ser la misma asamblea a la que se dirige el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Continuemos. El resto del verso 5 dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Hamashiach, el Cristo, en su primera venida, vino buscando fruto, pero no lo encontró. Ahora, Él viene otra vez, y una vez más se oye el clamor en el Apocalipsis. Arrepiéntete, arrepentíos, porque el que viene está cerca. El arrepentimiento es la primera obra,
y es la única condición para la bendición nacional de Israel. Y el arrepentimiento es el centro de la proclamación del rey y del reino. Pues noten lo siguiente, los ministerios de Juan, el que bautizaba, en Mateo capítulo 3, verso 2, y del mismo Cristo, en Mateo capítulo 4, verso 17, y aún también el ministerio del apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, verso 38 y capítulo 3, verso 39. Todos están marcados con la palabra arrepentíos, porque esta es la primera obra que se debe hacer. Es el primer paso para la bendición nacional de Israel. Pues observen lo que dice en el libro Levítico, capítulo 26, versos 40 al 42. Dice, sin embargo, si reconocen su iniquidad y la iniquidad que sus padres cometieron contra mí, puesto que ellos se comportaban con hostilidad hacia mí, y también yo actuaba con hostilidad contra ellos, llevándolos a la tierra de sus enemigos. Ahora noten esto, si se quebranta su corazón incircunciso y confiesan su iniquidad, entonces, noten esto, entonces yo me recordaré de mi pacto con Jacob y recordaré mi pacto con Isaac y mi pacto con Abraham y me acordaré de la tierra, eso es la tierra de Israel. Continuemos en Apocalipsis capítulo 2, verso 6, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Acerca de los Nicolaitas daremos un comentario completo al final de estas 7 cartas. El verso 7 dice, el que tiene oído, oiga. Nadie, excepto Adón Yeshua, usó esta fórmula o este dicho. 14 ocasiones lo pronunció, y siempre cuando hablaba del gran cambio en la dispensación que estaba por ocurrir. 6 veces lo dijo en los evangelios y 8 veces en el Apocalipsis. Luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las asambleas. En Apocalipsis capítulo 19, verso 10, se nos dice que el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía, es decir, el testimonio hablado por el mismo Cristo y por Juan y por el ángel acerca de aquel que se dirige a estas asambleas en este libro. Es el testimonio de la profecía y es lo que el Espíritu dice a las asambleas. Continuemos. Apocalipsis capítulo 2, verso 7 dice, al que venciere. De nuevo, este lenguaje es totalmente ajeno a las epístolas escritas por el apóstol Pablo a los creyentes, porque los miembros del cuerpo del Cristo ya han vencido todo en él y son más que vencedores, como se nos dice en Romanos capítulo 8, verso 37. Pero aquellos a quienes se dirige aquí en el Apocalipsis estarán viviendo en los días de la bestia, en medio de la gran tribulación, y habrán también aquellos que perseverarán hasta el fin, como dice en Mateo capítulo 24, verso 13. Ahora noten la repetición de la promesa al final, eso es en Apocalipsis capítulo 1, verso 7, dice, el que venciere heredará todas las cosas. Los vencedores a quienes se dirige al final de cada una de estas 7 epístolas vivirán en los días a los que se refieren estos pasajes. Ellos serán vencedores especiales, vencedores sobre una forma específica de maldad y del maligno. La última parte del capítulo 2, verso 7 dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El cumplimiento de esta promesa la podemos ver en Apocalipsis capítulo 22, verso 14, en donde se usa el artículo definitivo cuando dice el árbol de la vida, y se refiere especialmente
para los vencedores. Y el árbol mencionado en el verso 2, eso es en el capítulo 22, verso 2. Y en el profeta Ezequiel, capítulo 47, verso 12, es otro árbol o árboles, sin el artículo definitivo. Estos están destinados para la sanidad de las naciones durante 1000 años del reinado del Cristo. Y luego dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 7, del paraíso de Dios. La promesa aquí se refiere a la nueva tierra, cuando la maldición será removida y eliminada, y toda la tierra será restaurada como el paraíso de Dios. A este paraíso, el apóstol Pablo también fue arrebatado en visiones, como se nos dice en 2 de Corintios capítulo 12, verso 4. Y también, noten esto, y también a este tercer cielo y tierra. Pero ¿qué significa cuando dice el tercer cielo? Bueno, el primer cielo y tierra fueron inundados con agua y perecieron, nos dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, verso 6, como también nos dice el profeta Moisés en Génesis capítulo 1, verso 2. Ahora, noten esto, el segundo cielo y tierra son los que existen ahora, en los que vivimos nosotros. Nos dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, verso 7. Y estos mismos serán purificados por fuego, se nos dice en 2 de Pedro capítulo 3, verso 10. Ahora bien, los terceros, eso es el tercer cielo y tierra, son aquellos que esperamos, los cielos nuevos y la tierra nueva, es decir, el paraíso restaurado, como se nos dice en 2 de Pedro capítulo 3, verso 13 y Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. A este tercer cielo y paraíso, el apóstol Pablo fue arrebatado en visiones. Estos cielos nuevos y tierra nueva también los vio Juan en visiones y recibió el encargo de escribir lo que el apóstol Pablo no se le permitió expresar. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Les sugiero a que se suscriban si no lo han hecho, porque vamos a continuar con la siguiente carta, la carta a Esmirna, en nuestro siguiente video. Si les gustó esta enseñanza, denle la señal de aprobación. Pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.